Mi abuela me habló alguna vez de un nombre que a duras penas ella recordaba. Me decía que su recuerdo de vez en cuando se le hacía ajeno. Me decía que él era como un ferrocarril, uno que viajaba de ida y vuelta, que se quedaba aquí o allí, y que aquel recuerdo que ella reservaba de él también viajaba ida y vuelta. Y mi madre aún recuerda cómo esta mujer lloró a aquel hombre durante toda una década, mientras observaba sus cartas al atardecer. Mi abuela, que aún hoy a veces le pregunta al cielo, ¿cómo se pudo haber llevado a tal hombre? A ese que le gustaba recorrer el infinito, a ese hombre que se quedó en los recuerdos de todos, como si él fuera la carrilera de nuestras vidas. Más tarde, entre miradas distantes, me mencionó que gracias a Dios ella caminaba la misma carrilera y que también sus hijos, hasta el final de ese camino, donde las vías llegan al cruce entre el horizonte y el mar. A veces llora por dentro, llena de recuerdos que no recuerda, recuerdos que son apenas borrosos, recuerdos que han quedado ahí como huellas, inertes. Ignora que sigue pasando el tiempo, que su café puede derramarse. Su recuerdo es tan efímero como el del tren. A veces va y a veces viene. Incluso a veces no suele recordarse a sí misma. Solo piensa en el día que lo volverá a ver, cuando no sea necesario tener sus cartas o aquellas fotografías para tenerlo vivo en el recuerdo. A veces parece simple pensar en ese hombre como la carrilera, pero mi abuela dice, él es ahora más distante que el infinito. Su recuerdo, el de él y el mío, juntos, desaparecen a medida que yo voy olvidando aquellas vías, a medida que pasa el tiempo y olvidamos quiénes fuimos. Es tan difícil recordar, tan difícil tratar de recuperar aquello que de la memoria ya no se puede extraer. Mi abuela le hace bien escuchar aquel silbido que realiza el tren al pasar. Incluso aunque vaya a la dirección opuesta de su mirada, o escuchar los rieles. Así, su memoria actúa como una bomba del tiempo y fácilmente reconstruye lo que en sus recuerdos quedó tiempo atrás, solo con un sonido, con un olor, con algún tipo de sensación. Así ella puede cerrar los ojos y dejar pasar el tiempo. A veces, dar un vistazo al pasado y recordar cómo aquel tren que construyó mi abuelo es ahora solo escombros o pequeños vestigios de lo que fue alguna vez,
Es tan difícil como tratar de entender el tiempo, donde ahora las vías que alguna vez llevaron a mi abuelo hasta el mar son ahora hogares repletos de historias. Ahora, todo lo que él alguna vez construyó, ese tal Humberto, esas vías, ese tren, el Expreso del Sol, es solo recuerdos que deambulan en el tiempo y en la memoria de todos aquellos que alguna vez hemos puesto un pie sobre esas vías. Es como un veneno repleto de nostalgia, de recuerdos taciturnos, viajeros, que van y vuelven como mi abuelo. A duras penas, ahora podemos tratar de reconstruir un pasado que ya no tiene huellas y que las pocas huellas que tiene están más que olvidadas. Y ella lo sabe, porque mira para ambos lados viendo el infinito sin carretera, sin vías, como si nadie hubiese podido entender su muerte, pues nadie jamás lo recordará como ella lo hizo. Mi abuela recuerda con nostalgia el Expreso del Sol. Me llevaba hasta el otro lado de mi propia percepción del mundo, pero siempre con él. Ya para los años 50, mi abuela recorría las vías del tren sola, mientras trataba de reconstruir la mirada de Humberto, en ese infinito del cual siempre me habla, donde el tren se oculta entre el horizonte, dejando ver un solo corto vagón que te hace beber de esa nostalgia que carga, pues justamente este viajaba hasta donde el sol se ocultaba, hasta el infinito, donde la mirada de mi abuela aún retumba al oscurecer. Mi abuela compró un tiquete para un tren, un tiquete que expiró ya hace muchos años, que la haría abordar en la estación de Usaquén, y lo compró allí antes de que la antigua estación la carcomiera el tiempo. Lo adquirió un año después de su gran pérdida, y a nadie se lo muestra. Lo reserva entre las cartas, entre cada detalle que mi abuelo alcanzó a dejar en la tierra, y lo reserva para el día que el Expreso del Sol parta nuevamente a Santa Marta. Para encontrarse allí con la mirada de su difunto marido. Para revivir los recuerdos que permanecen nublados en la memoria. Para caminar entre las rocas que habitan en cada intersección de la carrilera. Para tratar de escuchar nuevamente el tren al lado de las gaviotas. Para dejar que oscurezca y perder el equilibrio. Porque ella quiere fundirse entre el cruce entre el horizonte y el mar, entre el tren y mi abuela.